Bienvenidos a Iglesia Bautista Getsemaní, un lugar de paz y amor. Las Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, y vamos a estar leyendo también el capítulo 15. Lucas, capítulo 14, y también el capítulo 15. ¿Ok? Lucas 14. Lucas capítulo 14, versículo 25, perdón. Lucas 14, versículo 25. El día de hoy, hermano, vamos a hablar acerca de la importancia de no ser uno más. La importancia de no ser uno más. Hoy en día hay una oleada de cristianos, una oleada de creyentes que simplemente nos quedamos limitados al plan que Dios tiene para con nosotros. Muchas veces nos conformamos por el simple hecho de venir una ocasión a la iglesia, tal vez con leer algún pasaje de la Biblia, probablemente durante el día con escuchar alguna canción cristiana o alguna enseñanza cristiana, o pensando que por el hecho de que vengamos a la iglesia, de que tengamos una Biblia grande o de que estemos aquí sirviendo en la iglesia, simplemente eso ya nos hace diferentes a los demás, cuando la realidad es de que la diferencia que nosotros podemos tener hacia los demás creyentes es la forma en la que vivimos y la forma en la que somos. La palabra de Dios nos enseña cómo la gente seguía a Jesucristo, y Jesucristo no les daba esperanza, pero no les daba la vida solucionada que tantos cristianos anhelamos, de decir, bueno, es que como yo ya soy cristiano, todos mis problemas se van a terminar. Es que como ya soy cristiano, pues ahora sí que todo va a estar color de rosa, todo va a ser bien fácil, pues yo ya recibí a Cristo, pues yo ya puedo hacer lo que yo quiera, y pues a final de cuentas la sangre de Cristo me salva y me restaura. Bueno, eso no era el mensaje que Jesús le daba a la gente. El mensaje que Jesús le daba a la gente cuando veía a la multitud, cuando veía a tantos acercándose a Él para recibir milagros, para sanar enfermos, para que les enseñara alguna palabra, para que pudiera, en teoría, seguirle y darles de comer, Jesucristo les decía, versículo 25, dice la Biblia, grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida. ¿Qué dice? No puede ser ¿qué? No puede ser mi discípulo. Dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar, o que el rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000, y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. La palabra clave de este pasaje como tal es no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. El deseo de cada cristiano, el deseo de cada creyente, el deseo de cada uno de nosotros debería ser buscar de una o de otra manera parecernos a Jesús, ser discípulos de Jesús. ¿Qué significa la palabra discípulo? La palabra discípulo es un alumno, en teoría significa enviado, pero con aprendices, por así decirlo, es alguien que aprende del maestro. Mira, anteriormente no era como, la educación no era como lo es actualmente, ¿verdad? Hoy en día nos meten a un salón y pues un maestro al cual ni siquiera admiramos, tal vez no respetamos, nos comienza a enseñar. Y muchas veces si uno le pregunta a un estudiante, oye, ¿tú quieres ser como el maestro Rodolfo, por así decirlo? ¿O tú quieres ser como la maestra tal? Ellos te van a decir, no, yo no quiero ser como él. Bueno, pues antes la educación era diferente. Antes la educación era a tal punto de que decían, ok, tú quieres ser como, en este caso,
Nicodemo era un maestro de la ley. ¿Tú quieres ser como Nicodemo? Claro que yo quiero ser como Nicodemo. Yo quiero aprender lo que Nicodemo hace y quiero hacer lo mismo que él hace. O sea, antes los alumnos admiraban a su maestro y buscaban imitarlo en todo, a tal punto de parecerse como él. Bueno, eso se le conoce como discípulos. Los discípulos, los 12 discípulos, de diferentes maneras, de diferentes temperamentos, diferentes cualidades, tenían un solo fin: parecerse a su maestro, parecerse a Cristo. Bueno, entonces Jesús comienza a ver a la gente y les dicen: oye, a ver, aquí hay mucha gente, pero todas las personas que están aquí, no todos los corazones son sinceros, no todos los corazones son como realmente tendrían que ser. Por eso Jesús en Mateo comienza a decirle a la gente: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque la gente se amontonaba sin ver realmente lo que tendría que ser, que era buscar ser, como dice, que buscar ser discípulo de Jesucristo. Ahora, fíjate bien, la Biblia nos dice en el versículo 26, por ejemplo, y 27, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y después dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, basta tan solo con orar, repetir una oración, bautizarse y ya, ¿basta con eso? No. Y no estoy hablando de salvación, porque la salvación no es algo que uno pueda ganarse. La salvación es algo que Dios nos da desde el momento en que creímos en Él, desde el momento en que confiamos en Él, y a partir de ese momento usted y yo somos hijos de Dios. Eso nunca lo vamos a perder. Pero la vida cristiana va por capas, va por niveles. En la vida cristiana, una persona que conoce a Cristo pues es hija de Dios y está en el primer nivel. Pero después está el segundo nivel, que ahí es en donde comienzan las bendiciones de Dios, en donde comienzan la prosperidad, en donde comienzan los milagros, en donde comienza la transformación. Por esa razón Jesús, Dios a través de los apóstoles y principalmente del apóstol Pablo, en las cartas paulinas, comienza a decir: transformaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, habla constantemente de una vida transformada. ¿Por qué? Porque una vida transformada es un nivel más alto que tan solo creer y confiar. Muchos creyentes solamente se conforman con creer y confiar. Por esa razón muchos no queremos ir más allá, no queremos compromisos, no queremos compartir nuestra fe, no queremos hacer más. ¿Por qué? Porque estamos en la primera capa. Sin embargo, la palabra de Dios dice: quien quiera ser mi discípulo, o sea, quien quiera la bendición de Dios, o quien quiera ir más allá de la vida de tan solo conocer a Cristo, que es vivir verdaderamente una vida cristiana, dice la Biblia, tiene que renunciar. En el versículo 33 dice: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Ahora, en el versículo 28 comienza a decir lo siguiente: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comienzan ¿a qué? A burlarse de él. Mira, en teoría es así. Una persona, se supone, ¿verdad?, que primero deberíamos buscar la forma de tener ya primero completo todo para después comenzar. Muchos somos imprudentes que comenzamos primero y calculamos después, ¿verdad? Pero fíjate bien, Jesucristo decía: mira, la vida, la transformación tiene que ver con reconocer el sacrificio que tienes que hacer. ¿Y cuál es el sacrificio, primeramente, que cada uno de nosotros tenemos que hacer para poder ser discípulos de Cristo? Bueno, el primer sacrificio es la negación de uno mismo. Mira, no tiene que ver con decir: es que pues no me voy a comer esta hamburguesa porque no le voy a dar a mi carne esto. No, eso no es así. Jesucristo primero quiere que nosotros pensemos y meditemos lo que Él quiere, y quiere que pensemos si estamos dispuestos a hacer lo que Él quiere. Muchos de nosotros oramos de la siguiente manera: Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor,
provéeme, Señor, no sé, sáname, Señor, multiplícame. O sea, y es una oración personalista, no es tan malo como tal orar de esa manera, pero Dios pregunta, ¿y qué estás dispuesto a dar? Antes, en la era bíblica, en los tiempos bíblicos, cuando una persona iba a buscar el favor de otro, siempre llevaba un presente, siempre llevaba un presente. Por ejemplo, si yo iba a buscar el favor o un favor de mi vecino, yo agarraba y le llevaba una gallina, o le llevaba un corderito, o le llevaba lo que fuera, como honra para el presente que él me iba a dar a mí, el favor que él me iba a hacer a mí. ¿Cuántos de nosotros hemos orado sin pactar con Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos orado sin comprometernos con Dios? Por esa razón te comento, hoy en día habemos una generación de creyentes que estamos limitados porque no queremos ser discípulos de Cristo. Estamos en la iglesia, oramos, leemos la Biblia de vez en cuando, podemos aparentar ser algo, pero lo que realmente se demuestra en ser discípulo de Cristo es en oculto, es en silencio. Cuando las personas que no saben quién soy realmente puedan dar testimonio de que hay algo diferente en mí, que en este caso, pues, somos cristianos. Ahora, la Biblia dice, no sé que después que se haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él. Para que nosotros podamos ir más allá y podamos tener la bendición de Dios, debemos reconocer plenamente lo que necesitamos de Dios. Y en este caso, primeramente, lo que necesitamos de Dios es la bendición. Y después debo reconocer que estoy dispuesto a hacer para que Dios me bendiga. Porque te repito, no basta con estar en la iglesia. No basta con bautizarte. No basta con traer una Biblia en el brazo. No. Lo que realmente interesa es cómo estoy siendo yo y qué estoy reflejando. Ahora, para poder ser discípulo de Cristo, como lo hemos hablado durante este momento, tenemos que tener una negación, tenemos que tener nosotros una negación de nosotros mismos. ¿Qué significa la palabra negación? La palabra negación no tiene que ver con humillarme completamente a mí mismo, ni decir que soy una cucaracha, ni decir que no valgo nada, ni decir que pues no voy a comerme los tacos pues porque tengo que hacer sufrir mi carne. No, tener la negación de uno mismo tiene que ver con aprender a decir no y someter los deseos impulsivos de la carne que tenemos. ¿Cuántos de nosotros más de una vez hemos tenido un deseo impulsivo, verdad? Deseos de la carne, cosas que queremos hacer, cosas con las cuales batallamos, todos aquí batallamos de diferente manera, cosas con las cuales batallamos y decidimos ceder ante esa carne para satisfacción propia. Entonces, hermano, la negación tiene que ver con decir, ¿sabes qué? Ya no más, no voy a hacer lo que yo hago, no voy a hacer lo que sé que está mal para poder honrar a Cristo y parecerme a Cristo. En Marcos capítulo 8, versículo 34, Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo 34, dice la palabra de Dios así, Marcos 8, 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y cualquiera si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo. ¿Han escuchado el pasaje que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar? ¿Sí lo han escuchado? Bueno, este pasaje es un paralelo de lo que es este versículo. O sea, que cualquiera persona que quiera el descanso y la paz de Dios necesita primero ser discípulo de Dios, de Cristo. Una persona no puede ser discípulo de Cristo y tener la paz de Dios al mismo tiempo. No. Primero necesitamos ser discípulos de Cristo para poder entrar al trono de la gracia y tener la paz de Dios y el descanso que solamente Dios nos puede dar. El ser humano tiene como personaje principal la vida misma. Habemos personas, por ejemplo, que tenemos la mentalidad de primero yo, después yo, y si alcanza y sobra, pues me lo termino yo. O sea, no me importa que tú batalles, no me importa que tú estés en este problema,
total, no es mi problema y no me voy a meter, no te voy a ayudar porque primero soy yo. Hay gente que es así. Hay gente que tiene ese nivel de egoísmo completamente. Bueno, el ser humano, en algunos lo tienen más desarrollado, otros menos, pero todos en teoría tenemos una vida en nosotros mismos. O sea, muchas veces somos egoístas. Y esa es una de las cosas que caracteriza al ser humano. Por lo tanto, como somos egoístas, como tenemos ese nivel de orgullo como seres humanos, muchas veces no reconocemos que nuestra vida muchas veces va mal dirigida, nuestras acciones están completamente mal enfocadas y necesitamos convertirnos a Cristo, convertirnos a ser discípulos de Cristo. Otra vez, no hablo de ser hijos de Dios, ya eres hijo de Dios, pero si no hay un nivel de conversión, entonces solamente estamos estáticos, estamos allí. Mira, ¿cuál es el nivel, cómo decirlo? ¿Cómo yo sé que soy discípulo de Cristo? Una persona se caracteriza que es discípula de Cristo cuando está fuera o lejos del ambiente de la iglesia. Por ejemplo, si yo estoy en otro lugar, ahí es en donde yo realmente me caracterizo si soy o no discípulo de Cristo. ¿Sí me está siguiendo? Porque muchos somos buenos cristianos en la iglesia. Muchos hablamos con un lenguaje muy santo, ¿verdad? Como las palabras, Dios te bendiga, estoy orando por ti, o hermano, ánimo, hermano, échale ganas, Dios está contigo, Cristo es tu fortaleza. Todo ese lenguaje lo hacemos, es muy fácil hacerlo aquí en la iglesia, ¿verdad? Es muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando estamos fuera de? Bueno, una persona que no se niega a sí mismo y que no niega que no se niega a hacer aquellas cosas impulsivas que por lo regularmente tenemos el deseo de hacer en cuestión de pecado, hermano, no podemos llegar a la bendición de Dios porque no somos discípulos de Cristo. ¿Sí me estoy explicando? No, pastor, es que vengo a la iglesia. Sí, vienes a la iglesia y luego, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa de que en la calle nos ven y no nos caracterizamos como cristianos? Y no estoy hablando de ser santurrones, ni ser espantados, ni ser legalistas, ¿verdad? Condenando a los demás y espantándose de todo. No. Estoy hablando completamente de por qué razón no estamos reflejando a Cristo en las pequeñas acciones o en las pequeñas decisiones que usted y yo podemos tomar. Yo no puedo decir que soy discípulo de Cristo, que soy cristiano, si no me niego a mí mismo. Ser cristiano no es un título. Ser cristiano no es un distintivo. Ser cristiano no es como que una etiqueta que me ponen cuando vengo a una iglesia cristiana. Ser cristiano es una vida. Lo que yo estoy reflejando, y habemos tantas personas que durante muchos años, hermano, no reflejamos a Cristo. La gente observa lo que hacemos y no lo que decimos. La Biblia dice incluso en Corintios, el apóstol Pablo le decía a la iglesia que ellos eran cartas abiertas. O sea, eran lo que la gente iba a leer completamente. O sea, las personas no van a verte a ti como al venir a la iglesia. No. La gente va a ver lo que haces fuera de la iglesia. Y es lo que va a hablar, es lo que va a percibir. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros busquemos ser diferentes, ser discípulos de Cristo. Primeramente, negándose a uno mismo. Negándose a uno mismo en cuestión de orgullo, en decir, ok, reconozco que hice mal, reconozco que tengo que cambiar, reconozco que necesito ayuda, reconozco que tengo que hacer esto para que mi familia esté mejor, reconozco que tengo que hacer esto para recibir la bendición de Dios. Eso, hermano, es quebrantar nuestro orgullo. Ahora, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, Gálatas 2:20, encontramos un ejemplo de una negación de uno mismo. En Gálatas 2:20 dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Ahora, fíjate bien, cuando nosotros reconocemos completamente nuestra deficiencia y nuestra humanidad, le damos el control a Dios. En la versión NTV, en la versión que hemos estado leyendo desde la semana pasada, versículo 20 dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí. Y así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, fíjate bien, lo más importante aquí de negarse a sí mismo, repito, no es decir soy una cucaracha, soy lo peor, soy el insecto más chiquito y el más feo. No, es decir, yo, Pedro, no voy a dejarme llevar por mis impulsos. Y mira, la realidad, muchas veces fallamos, muchas veces nos equivocamos y pues cedemos ante los impulsos que tenemos de pecado. Es normal pasar por esas cosas. Pero lo que no es normal es no reconocerlo y no cambiarlo. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Es no reconocerlo y no cambiarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces el reconocerlo nos orilla a saber que necesitamos ayuda, pero somos muy orgullosos para pedir esta ayuda. Mira, el diablo siempre va a buscar tumbarte por tu lado más débil. Si tu lado más débil es el pleito, ¿verdad? La gritería, pues va a poner a alguien para hacerte enojar y que puedas gritar y explotar. Si tu lado más débil es el alcohol, va a poner a alguien, te por ocho, que te inviten las cervezas o lo que sea y ahí vamos a ceder. Si nuestro lado más débil es el baile, pues van a empezar a poner música y nos van a invitar y nos van hasta pagar el concierto. Todos tenemos un lado débil. Sin embargo, negarse a uno mismo es decir, a ver, Pedro ya no va a ceder a eso, Pedro ya va a ser diferente porque Pedro ahora es hijo de Dios. ¿Sí me estamos bien hasta aquí? ¿Cuántos de nosotros queremos la bendición de Dios en nuestra vida? Yo quiero la bendición de Dios. ¿Pero la bendición de Dios se decreta? No. ¿La bendición de Dios se declara? No. ¿La bendición de Dios se reclama? No. La bendición de Dios se gana. ¿Se gana a través de qué? A través de ser discípulos de Cristo, negándose a uno mismo. Y mira, esto, hermano, tiene que ver con práctica. No tiene que ver con misticismo, no tiene que ver con la vida espiritual, tiene que ver con decisiones. Porque, repito, todos nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Muchos de nosotros sabemos cómo tenemos que dirigirnos. Muchos de nosotros sabemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Entonces, si ya tenemos conocimiento de eso, ¿por qué razón cedemos ante esas cosas? ¿Por qué? Porque no estamos decidiendo ser discípulos de Cristo. Es difícil ser discípulo de Cristo porque muchas veces nos demanda decir no a algo que queremos. Y muchas veces pensamos que esas son oportunidades que tenemos para crecer en la vida haciendo lo malo, pero la realidad es de que es una trampa del diablo. Ahora, ser discípulo de Cristo también tiene que ver con amar a Dios por encima de cualquier cosa. ¿Qué es amar a Dios por encima de cualquier cosa? Es decirle, ¿sabes qué? Dios, yo voy a vivir por ti, voy a vivir para ti, voy a vivir para agradarte, independientemente de quién esté de acuerdo o quién no esté de acuerdo. Por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo 10, 37. Dice la Biblia lo siguiente. Mateo 10, 37. Mateo 10, 37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, ¿no es qué? No es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ahora, ¿qué significa esto? Jesucristo está dando un ejemplo del amor que Él quiere por encima de cualquier cosa. Ahora lo voy a explicar. Es como decir, ok, yo amo, es más, como los muchachitos, ¿no? Cuando se juran amor eterno y se aman y se dan la vida y así. Y aunque los papás los quieran separar, ¿verdad? A la muchacha del prieto aquel y la familia de este niño a esta niña, aunque los quieran separar, ellos siguen juntándose. Y sabes que mira, contra viento y marea, nuestro amor va a triunfar. Y aunque tengamos que atravesar ríos, mares, vientos, guerras, nuestro amor va a triunfar, ¿sí o no?
Y ahí están, y mira, de verdad, a veces se les disciplinan a la muchacha y después regresa otra vez a mandar mensajes y así sucesivamente. Y lo mismo con el muchacho, ¿por qué? Porque según se aman, o sea que su amor supera cualquier cosa. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿A cuánto les pasó? ¿A cuánto les ha pasado? A mí me pasó. No querían que yo estuviera de noviecito con otra muchacha. Y cómo me disciplinaban, pero nuestro amor iba a triunfar, según, ¿verdad? Y aunque me disciplinaban y me castigaban, pues yo todavía seguía allí. Y lo mismo con ella, con esta muchacha. ¿Por qué? Porque según nuestro amor superaba cualquier cosa. Bueno, pues a ese nivel es lo que Dios quiere de nosotros. Un amor sobrenatural, un amor que sea capaz de orillarme a decirle no a lo malo con tal de agradar a Dios. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Por ejemplo, hay muchachas muchachas o mujeres que son capaces de romper una relación de amistad de años, ¿verdad? Con amigas o con amigos por amor hacia el que se casó. ¿Sí me está siguiendo? ¿Por qué? Porque su amor hacia esta persona supera la amistad del otro, aunque sea un celo tonto, sea un celo absurdo, de decir, no quiero que le hables a él o a ella porque me cae mal. Y ahí está uno, ¿verdad? Cediendo por el amor que tiene sobrenatural a la persona. Bueno, pues hermano, lo que Dios quiere de nosotros es de que amemos más a Dios que a nuestra familia. ¿Y cómo yo sé que hago eso? Cuando viene el amigo, viene el pariente, llega a mi casa y me pide que me quede para no buscar a Dios, para no venir a la iglesia. Hermanos, yo no puedo decir que amo a Dios si no estoy dispuesto a mostrar un sacrificio para Él. Yo no puedo decir que amo a Dios si no estoy dispuesto a poner a los demás en segundo lugar y ponerle a Él en primer lugar. Cuando vienen las críticas, la gente va a querer que yo deje de desistir, que deje de venir a la iglesia, que deje de crecer. Bueno, ahí es en donde yo defino si realmente amo a Dios. Ahí define si realmente yo quiero buscar a Dios o no. Muchas personas prefieren amar a los demás, prefieren amar el dinero, prefieren amar a la gente, a las amistades, por encima del amor de Dios. Entonces, hermano, eso completamente no nos permite ser discípulos de Cristo. Dios nos demanda un amor donde ningún afecto a otro se estorbe en lo que Él nos pida. Supongamos, si Dios nos pide compromiso y sabemos que los demás se van a burlar por el compromiso que Dios me está pidiendo, ahí es en donde yo defino qué es lo que voy a hacer, si amo a Dios o amo a los demás. Ahora, muchas veces, hermano, cometemos el error de pensar que el comprometernos nos va a llevar a ser santurrones, o el comprometernos nos va a llevar a hacer otras cosas que no. Y muchas veces el ser humano, hermano, siempre piensa en lo negativo, o sea, siempre piensa en lo que no puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, mi hijo, cuando vamos a algún lugar, me dice, ¿y qué no puedo hacer? Y no puedo hacer esto, y no puedo hacer el otro. Y yo le digo, hey, mira, concéntrate en lo que sí puedes hacer. Si tú te concentras en lo que sí puedes hacer, ni siquiera vas a tener el deseo de hacer lo que no puedes hacer. Y lo mismo pasa en la vida cristiana. A veces es malo ir a esto, es malo ir acá, es malo ir al cine, es malo ir a comprar un pan a la feria, es malo irse a jugar a los juegos de la feria, es malo esto, es malo lo otro. Bueno, estamos tan concentrados en esos pequeños detalles que nos olvidamos de las cosas que sí podemos hacer. Entonces, como estamos desconcentrados, obviamente cuando se llega la oportunidad de demostrar quiénes somos, fallamos. ¿Por qué? Porque no estamos definiendo bien nuestro amor. Muchas veces hay cristianos que ceden ante chantajes de otros y esos chantajes les afectan en su vida cristiana. Supongamos si llega mamá y dice, si vas a la iglesia, olvídate que tienes hijo, olvídate que tienes hija. Bueno, eso es un chantaje, porque la realidad es de que el amor de madre nunca va a terminar, nunca va a acabar. Llega la pareja, es que si vas a la iglesia y te comprometes más, olvídate que tú y yo vamos a ir juntos, hasta aquí nada más. Eso es chantaje, porque la realidad es algo que no va a suceder. ¿Sí me doy hasta aquí? Mira, un chantaje es algo que no va a pasar, pero que
se dice para poder manipular a la otra persona a que haga lo que esta otra quiere que él haga. ¿Sí lo ven hasta aquí? Eso es chantaje. Y muchas veces somos chantajeados por las amistades, por la pareja, por nuestro cónyuge, por diferentes personas para no poner en primer lugar a Dios. Hermanos, el amor hacia Dios tiene que ser por encima de mis propios deseos. El amor de Dios tiene que ser por encima de lo que yo quiero hacer. ¿Por qué no voy a tomar alcohol? No porque no pueda, no porque me vaya al infierno, no porque Dios me quite la salvación. No voy a tomar alcohol porque yo soy hijo de Dios y amo a Dios. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué vengo a la iglesia? No, pues no vengo a la iglesia nada más a sentarme o a simplemente escuchar y que me entre por aquí, me salga por allá o nada más a cumplir. No, yo tengo que venir a la iglesia porque amo a Dios por encima de cualquier cosa. Eso es ser discípulo de Cristo. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Porque muchas veces recibimos a Cristo y, como siempre, muchos cristianos nos conformamos con bautizarnos y sentarnos, aparentar que somos buenos y escondernos para hacer lo malo. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Mira, una persona que se tiene que esconder para hacer lo malo, claramente sabe que está haciendo algo mal. ¿Sí o no? ¿Sí? Es como un niño, por ejemplo, que no sabe que matar a un pollo es malo. Trae el pollito así del pescuezo y todo y lo trae paseando por todos lados. Hasta que uno le dice, oye, eso está mal, matar a un animalito está mal. Y bueno, el niño aprende. Y después se esconde para matar al pollo. Porque sabe que está mal. Si tú y yo nos escondemos para hacer algo, y cuando viene un hermano que nos ve, luego andamos ahí buscando ocultar algo o nos apartamos de con quienes estamos o nos detenemos a seguir hablando lo que estamos hablando. Hermanos, mira, eso no es entregarle a Dios completamente, entregarnos a Dios completamente. Dios quiere un amor a tal punto que nos entreguemos sin reservas hacia Él. No somos perfectos, seguimos fallando. Nos vamos a equivocar 1000 veces todavía más, pero cuando tú y yo ya nos dedicamos a hacer lo malo, hermano, ahí es en donde no estamos demostrando lo que Dios quiere que demostremos en ser discípulos de Él. Te repito, esto no tiene que ver con una vida de apariencia, con una vida de un lenguaje de santo, ¿verdad? Un vocabulario eclesiástico. No. Esto tiene que ver con una vida que realmente transforma, una vida transformada, que decida negarse a sí mismo, amar a Dios por encima de todas las cosas y entregarme a Él sin reservas. Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestros planes. Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestro futuro. Dios quiere que le entreguemos nuestro propósito. Si tú tienes planes y quieres lograr algo, Dios quiere que se lo entregues y lo mezcles para su obra a tal punto de que lo que tú vas a hacer le representa a Él. Como por ejemplo, tú dices, yo quiero ser millonario. Genial, eso es un buen propósito. ¿Cuál es la razón por la que quieres ser millonario? Bueno, yo quiero ser millonario para irme a Dubái, para viajar, para conocer el mundo, para comprarme lo que yo quiera, para comprar todo el pueblo de Azueta, para hacer lo que yo quiera. Eso no es un buen propósito. Pero si tú dices, yo quiero hacer esto para poder apoyar en la obra, para poder hacer esto y para que se beneficien más personas, para poder ayudar a los hermanos de la iglesia, para poder ser de bendición a la iglesia. Bueno, es más fácil que Dios cumpla tu propósito porque tu propósito lo incluye. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Bueno, hermano, eso es entregarle a Dios, entregarnos a Dios sin reserva. No es de que no, pues voy a dejar de estudiar porque Dios me pide que esté con Él y pues mejor no estudio. No, es mezclar lo que estás haciendo para que tu vida le represente a Él. Si tú quieres ser un abogado, tú puedes estudiar en la abogacía, pero que tu vida lo represente a Cristo en esos momentos y tal vez puedas ayudar a otras personas que lo necesitan. Bueno, eso es mezclarte completamente con la obra de Dios y hacer las cosas, entregarte a Dios sin reserva. Eso es. Hermanos, muchas veces estamos mal enfocados. Tenemos tanto egoísmo que pensamos en nosotros mismos. Decimos, es que es mi dinero, es que es lo que yo tengo, es que es lo que yo he trabajado y es que es mío y mío y mío y mío. Y no nos ponemos en cuenta que Dios es el que nos da todo. ¿Sí me está siguiendo?
Si hubiera sido de Dios, si Dios hubiera querido que se te pudriera toda la cosecha, se te pudre. Si Dios hubiera querido que ni siquiera hubiera salido una plantita de la semilla, no sale. ¿Sí o no? ¿Sí estamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? Si Dios hubiera querido que ni siquiera nos pudiéramos haber levantado en la mañana, hubiéramos amanecido con las piernas dormidas, parapléjico, sin poder mover ningún músculo de nuestro cuerpo, o cojo, o sin mover las piernas, si Dios lo hubiera querido, Dios lo hubiera hecho. Pero ¿qué crees? No lo quiso. Dios quiso darte la bendición. Dios quiso bendecirte con la cosecha, Dios quiso bendecirte con la siembra, Dios ha cuidado de los animalitos, Dios ha cuidado de todo, Dios nos ha permitido levantarnos. Hermano, entregarle a Dios sin reservas es decirle: Dios, por ti nada más es que tengo lo que tengo, Señor, y honrar a Dios con lo que tengo. ¿De qué forma? No tiene que ver con dinero, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con gratitud. Muchas veces pensamos que podemos comprar a Dios de que, a ver, Dios, aquí está, ya, aquí está el dinero. No, no es así, porque la Biblia también nos habla de códigos para darle a Dios, de diezmo y ofrenda, decir, si cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama, ¿qué? Al dador alegre. En otras palabras, a la persona agradecida. Pero muchas veces, hermano, como no le entregamos a Dios todo lo de nosotros, si queremos que solo Dios nos bendiga, muchas veces no somos agradecidos. No ayudamos al que necesita. Sabemos de alguien que pueda necesitar nuestra ayuda y no lo hacemos porque somos egoístas, porque somos personas que pues nos quedamos callados y pues ya a ver que solucione su problema. Total, es su problema, no es mío. Y eso no debe de ser así. Hermano, dice la Biblia que cuando nosotros ayudamos a los pobres, ahora, cuando habla de pobres no es al que no tiene que ver con el que no tiene principalmente, sino tiene que ver con el que necesita algo, ¿sí? Muchos de nosotros a veces tenemos la solución a los problemas de otro, pero no queremos apoyar en esas necesidades y por esa razón Dios no nos bendice. Y eso, hermano, habla sobre el egoísmo y de una falta de entrega completamente. Muchos seguimos en los mismos pecados. Seguimos batallando con las mismas cosas, con las mismas palabrerías, con las mismas acciones durante tantos años y a veces nos colgamos de ser buenos cristianos o de ser buenos aquí, buenos allá, pero la realidad, hermanos, es de que detrás de bambalinas no estamos siendo lo que Dios quiere, que son discípulos de Él. Tenemos que confiar a Dios completamente todo, entregarnos a Dios sin medida. Si Dios me pide algo, yo se lo tengo que dar. Si Dios me pide compromiso, yo se lo tengo que dar. Si Dios me pide servicio, yo se lo tengo que dar. Eso es entregarnos a Dios sin reservas. Porque si no, ¿qué diferencia hay de los católicos a los cristianos? Los católicos van a misa, los buenos católicos van a misa cada semana. Llegan, se sientan, escuchan al cura cantando: oh, hermanos míos, buenos días tengan cada uno de ustedes. Y cantando, ¿verdad? Algunos llegan a dormirse, pero por lo menos llegan a las 6 de la mañana a misa. ¿O a qué hora es la misa? ¿A qué hora es la misa, hermano Chimo? A las 10 de la mañana, ¿ok? A las 10 de la mañana, ¿sí? ¿Sí es a las 10 de la mañana? Bueno, llegan a las 10 de la mañana, llegan, se sientan, algunos se duermen, otros no, y se van completamente al Oxxo a buscar sus chelas y a ponerse a tomar en casa. ¿Qué diferencia hay? Al cristiano que llega, se sienta, se va, se regresa a casa y comienza a vivir en pecado durante toda la semana y vuelve a regresar con cara de santo otra vez el domingo a la iglesia. ¿Qué diferencia hay? Somos cristiánicos católicos. ¿Sí me está siguiendo? Pero repito, esto no tiene que ver con una denominación, tiene que ver con la persona. ¿Por qué? Porque también, escúchame bien, hay buenos católicos, que mis respetos para ellos completamente, se aprenden un montón de rezos y un montón de cosas. Hay buenos católicos, pero también hay malos católicos, como hay buenos cristianos, como falsos cristianos. ¿Sí me estás escuchando? Tiene que ver con la persona. Entonces Dios dice: mira, a final de cuentas aquí no vengas a verbiar de que ayúdame y de que tú estás conmigo, no. Tú tienes que decidir ser mi discípulo o no ser mi discípulo. O estás dentro o estás fuera. ¿Quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo. ¿Quieres ser mi discípulo? Ámame por encima de todo. Por encima de chantajes, berrinches, burlas. Por encima de lo que fuera, lo que sea, ámame y ponme a mí en primer lugar.
y después entrégate sin reservas todo lo que tienes, dámelo. Y mira, hermano, cuando nosotros se lo damos a Dios, Dios nos bendice. Si estamos bien hasta aquí, Dios nos bendice. Muchas veces, como creyentes, estamos limitados a hacer lo que Dios quiere, porque tenemos miedo. Pero yo te animo a que nos comprometamos con Dios, a que busquemos de una u otra manera reflejarle a Él en todo y por todo. Y vamos a ver, hermano, cómo Dios va a empezar a obrar en nuestra familia, en nuestra vida, en todo lo que tenemos. Porque cuando una persona realmente es discípulo de Cristo, Dios le bendice. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser un cristiano que cumpla ahorita nada más? Estar en una banca y ya. Esta silla puedes estar y mira, se ve bonito, la silla sentada. Pero ¿qué tanta calidad hay en este lugar? ¿Qué tanta calidad hay en nuestra vida personalmente? Porque llenar una banca, llenar un edificio no lo es todo como tal. Dios no se sorprende de eso. Dios quiere de nosotros una generación que busque cambiar su vida. Mira, hay tantos cristianos que solamente vienen por compromiso o solamente a calmar su conciencia. Pues porque es domingo, vengo a la iglesia, llego, me siento y me voy. Completamente no me interesa escuchar o escucho, pero así como escucho no me interesa y no practico absolutamente nada. Vivo como yo quiero, vivo lo que yo pienso, hago lo que se me da la gana. Total, ¿quién es la gente para juzgarme? Solo Dios me puede juzgar y Dios me perdona. Mira, eso cualquiera lo puede hacer y decir. Pero si realmente queremos la bendición de Dios, hermano, tenemos que buscar cambiar nuestra vida para ser discípulos de Él, negándonos a nosotros mismos, amando a Dios por encima de todo y completamente entregarnos a Él. Así que yo te animo a que demos el segundo paso, ser discípulos de Cristo. Vamos a orar.